Hola, bienvenidos a este programa de entrevistas, Diálogos. Les saluda Rosa Melissa Lozano Plasencia. Este primer programa estará bajo la conducción de Alfredo Pérez Bejarano. Él es abogado, socio del estudio jurídico Palma Rodríguez y Pérez Bejarano, consultores legales y contables. Él es maestro en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas y doctorando en la Universidad Nacional de Trujillo. Además, es docente universitario. Él entrevistará al abogado Luis Gustavo Guillermo Bringas. Él es maestro en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas, doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo. Además, es docente universitario de posgrado en la Universidad Nacional de Trujillo y la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Además, el doctor Luis Gustavo Guillermo Bringas es fiscal provincial titular especializado en delitos de corrupción de funcionarios en la libertad. Alfredo, te doy pase para que puedas hacer la introducción a este importante tema. Bienvenidos con todos, doctor Luis Guillermo Bringas, un placer tenerlo, comenzar con usted este primer programa. Le doy la bienvenida a todos. Y bueno, el tema a abordar, doctor, es relacionado con los delitos contra la administración pública. Básicamente los cometidos por funcionarios en su dicción actual, jurisprudencial, que es muy rica, muy profunda, pero que parece que se generara al momento de ser aplicada al caso concreto más problemas de lo que en la dogmática encontramos. Parece que hay un divorcio o una no necesidad de tomar todo lo trabajado doctrinalmente para aplicarlo a los casos concretos. Pareciese que la parte dogmática se quedara más en lo abstracto y no hubiere la necesidad de tomar o beber mucho de la doctrina para aplicarla, ¿no? Pero definitivamente cuando hablamos de delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos, es inevitable teóricamente hablar de un concepto que se erigió ya en los 60 aproximadamente, que es conocido por todos, por el libro de Roxin sobre la autoría, donde encuentra pues la necesidad para resolver casos concretos que denuncia pues la poca satisfacción que generaba la teoría del dominio del hecho para ciertos delitos. Por ahí específicamente señala que los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos son el grueso de este tipo de casos donde el dominio del hecho no tenía o no daba mejores respuestas aplicativas, generaba más vacíos, ¿no? Parece que a nivel jurisprudencial la inevitable influencia de la categoría y el fundamento que actualmente maneja Claude Roxin sobre los delitos de infracción de deber ha calado, pero también aparece, como ya es claro en los debates, en muchos elementos del derecho material, los postulados sometidos a la base de competencias institucionales, es decir, la definición material de estos delitos que introdujo Jacobs en su momento y que aparentemente le ha dotado de un contenido mucho más fuerte, mucho más, bueno, a la redundancia material, asentado en bases institucionales, que tendrían también cierto efecto para la reformulación del concepto original de Roxin y que obviamente tendría también efectos en su aplicación para reglas de participación sobre todo, ¿no? Entonces, dejo a su consideración, doctor Luis Guillermo, su posición sobre la conceptualización en la doctrina y en la jurisprudencia nacional sobre los delitos de infracción de deber. Bien, muchas gracias, Alfredo. Ante todo, agradecerte por la gentileza de invitarme a este primer programa, ¿no? Esta primera entrevista de un proyecto en el cual te auguro y te deseo, en realidad, los mayores de los éxitos. Yo quiero comenzar, en realidad, refiriendo a que hace poco tiempo trabajé un artículo, incluso de pronta publicación también, en el sentido de que me puse a analizar un poco antes de hablar de la dogmática misma, si por ejemplo había unas razones de filosofía política, estoy yendo un poco más atrás, para pensar si habría que dar un tratamiento distinto a la infracción de deber
y si habría que entenderlo como lo entienden un buen sector de la doctrina, ¿no? Bajo la idea de que solamente puede cierto grupo de personas participar de estos delitos o cometer estos delitos, y que quienes no poseen este deber institucional, los llamados extraños, no podrían responder penalmente bajo los argumentos que la doctrina, que luego voy a referirme a ello, establece, ¿no? Yo, por el contrario, pensaba de haber, siendo un análisis de la filosofía política, ver si existen razones por las cuales, por ejemplo, un extraneus, que es quizá uno de los puntos más cuestionados que podrían haber, no debería responder penalmente. O por el contrario, si todos deberían responder penalmente. Entonces, uno encuentra de que en realidad uno de los cuestionamientos que se hace a la figura de infracción de deber es que supuestamente al crear deberes institucionales, pues se genera deberes de fomento. Entonces creo que, por ejemplo, es viable poder sustentar que el delito de infracción de deber, bajo ciertos lineamientos, son legítimos, porque el Estado, en la necesidad de poder proteger a los ciudadanos en sus bienes jurídicos más fundamentales como la vida, la integridad, etcétera, necesitan instituciones fuertes. Entonces, es cierto que bajo ciertos mecanismos es legítimo que el Estado puede generar en los ciudadanos deberes de fomento. Entonces, entiendo de que no habría un cuestionamiento desde el punto de vista de legitimidad filosófica política de un Estado de Derecho y Libertades para la existencia del delito de infracción de deber. Ahora, la otra pregunta vinculada es, perfecto, pero estas normas solo están dirigidas para ciertos círculos, para, en el caso de los delitos de corrupción de funcionarios, solo para los funcionarios, o en realidad podría estar dirigido para todos. Todos los ciudadanos tenemos un deber penal. Así como hay derechos, que eso es clarísimo, hay deberes también con el Estado y hay deberes penales. Y que el deber penal que tenemos todos los ciudadanos es de no cometer delitos. Es impensado que el Estado cree normas solo para un grupo de personas, pero no para otro grupo. Porque en realidad no tendría sentido porque la protección no sería global. Sin embargo, el ciudadano, cualquier ciudadano, también está obligado a no contribuir a la comisión de delitos que puedan defraudar expectativas o que puedan atentar contra instituciones. Realmente, si no protegemos eso, en realidad el Estado y la institucionalidad se puede ver quebrado. Entonces, todos tenemos deberes de protección. Todos, seamos intraneos o no seamos intraneos. Entonces, es el deber mínimo que puede haber en un Estado de Derecho y Libertades. Es el deber mínimo. Entonces, todos los ciudadanos, claro, en la configuración ya no filosófica, sino penal de las instituciones, seguramente el legislador dirá, bueno, a los funcionarios, a quienes tienen digamos, un círculo privilegiado, el reproche será mayor frente a quienes no son funcionarios, pero también colaboran para la comisión de hechos con sentido delictivo, el reproche será menor. Pero en realidad, el reproche puede ir a todos. Ahora bien, en cuanto a la evolución jurisprudencial peruana, tienes razón tú en el sentido de que en esta, digamos, lucha de escuelas, ¿no? De Jaco, Roxin, bueno, también hay las teorías de Schunemann al respecto, que son las teorías más estudiadas. Seguramente hoy día, Roxin ha ganado la partida, ¿no? Esto implicaría de que la teoría de infracción de deber tiene una capacidad importante, explicativa y fundamentadora, pero solo para los autores, ¿no? No quitaría de que no puede haber, pues, cómplices. Entonces, esa es la idea de Roxin, ¿no? O sea, la idea es que no todos los sujetos explican todos los delitos por la comisión, por el dominio, sino que algunos tienen un deber especial, ¿no? Claro, pero eso significa de que esta teoría de infracción de deber sirve para ver quién es autor, pero no nos dice quién no puede ser autor, o quién sí puede ser cómplice, o sí puede ser instigador. A diferencia de lo de Jacobs, que tú bien conoces, ¿no? En el sentido de Jacobs, él entiende de que aquel que no tiene un deber especialísimo, que no tiene un deber institucional, un deber como mandato positivo, ¿no? Con deber de fomento, no responde por nada, ¿no? Entonces, en el caso de Jacobs y quienes siguen a Jacobs, en realidad es difícil entender que puede haber complicidad, puede haber instigación, porque se dice de que no tiene este deber institucional, ¿no? Igual, aquí Sánchez Vera y otros autores que han trabajado el tema hacen una crítica en el sentido de que la forma de analizarlo no es, digamos, no es equitativa a cómo analizan los delitos de dominio, ¿no? Dicen, a ver, en el caso del delito de dominio no hay duda de que son los autores que dominan el hecho, pero quien no lo domina no significa que no responde, significa que no es autor, pero puede ser cómplice, puede ser instigador. Dice, y en una infracción de deber, aquel que no tiene el deber, es evidente que no puede ser autor. Solamente es autor quien tiene el deber, pero quien no tiene el deber, ¿por qué no puede ser cómplice o por qué no puede ser instigador? Dice, si para el dominio del hecho, en realidad, dice, digamos, el plus de dominar el hecho
solo es para hacerte autor, no para otra cosa, no para que no responda. Entonces, este plus de tener un deber especialísimo, de tener un deber especial concreto en el caso que toque analizar, solo serviría también para ver quién es autor, no para decir que los demás no responden penalmente. Muy buenas apreciaciones, doctor Luis Guillermo. Me parece muy importante cuando usted sale necesariamente del plano estrictamente jurídico para buscar un poco de ratio legis o ratio dogmática, si le queremos decir de alguna forma. Cuando usted sale de esto y hace una revisión política o el asunto político de las razones de la criminalización y bueno, reconoce obviamente que un estado de libertades que definitivamente lo tenemos, creo que se desprende perfectamente del artículo 1 de la Constitución en adelante, ¿no? Definitivamente el Estado no se puede construir sobre la base de individualidades y libertad. Primero, la libertad, hablar de libertad absoluta es caer en un error conceptual. La libertad que tenemos como sujetos políticos es una libertad jurídica, definitivamente, o sea, con restricciones. Buscar el punto cero de decir cuándo el hombre fue libre totalmente es imposible, en sociedad es imposible. Entonces, definitivamente tenemos libertades legítimamente, que se entienden legítimamente limitadas por normas prohibitivas. La más fuerte de todas son las que están, los que pertenecen al sistema jurídico penal, pero definitivamente quien marca su pauta son los tipos penales correspondientes. Si no los enfocamos, si no los llevamos con el recuento del comportamiento típico expresado como criminalizado, estamos mal para interpretar la prohibición. Me parece que hay total, creo, comunión con usted en lo que manifestado. El otro punto, y que lo señala usted bien, dice, pero bueno, entonces sí sería legítimo recortar ciertos aspectos, el alcance de la criminalidad, ciertos comportamientos, porque hay ciertas personas que están ubicadas en una posición más cercana, en este caso, siguiendo un poco lo de Gracia, ¿no? Más cercana a la vulnerabilidad del bien jurídico que me interesa proteger, que se llama la administración. Yo creo, y no sé si usted se ha podido percatar, seguro que sí, cuando leemos los pronunciamientos, tanto la doctrina clásica en administración pública, por así decirlo, y los pronunciamientos de la Corte Suprema cuando comienza con las definiciones de los bienes jurídicos, por ejemplo, para la negociación, para la colusión, para el peculado, que son los más claros, mucho elemento moralizante o mucho elemento ligado a la probidad del funcionario en el ejercicio del cargo. Es decir, denoto más matices éticos para la creación de bien jurídico que un matiz estrictamente identificable del bien jurídico como algo, como un derecho, como una libertad que pueda reconocerse como bien jurídico, ¿no? Ramiro Salinas, pues, sostiene de manera, me parece interesante, que, bueno, en este tipo de delitos no se protegen, pues, derechos como en los otros delitos, sino principios, deberes, ¿no? Principios y me parece interesante. Pero lo que me parece que genera esto es utilizar mucho elemento ético para tratar de definir el bien jurídico de cada una de las figuras. La probidad, la lealtad, la violación de tal principio. Y la referencia a estos principios, que no digo que estén mal, no digo que estén argumentativamente válidos, pero se presta a ser muy etéreos, me parece. No da una solidez. Por ejemplo, cuando estamos en el homicidio, muy claro, es la vida. Creo que reconocemos perfectamente la vida y eso nos da matices para poder interpretar, me parece mejor, los tipos penales contra la vida humana, ¿no? Pero cuando estamos ante la definición de los bienes jurídicos en los delitos contra la administración pública y recorramos la función del bien jurídico, que es una de ellas, es la de ayudar a la interpretación de los tipos penales, y le ponemos que el bien jurídico es la lealtad, probidad, ¿no? Cuestiones que parecen nacidas de la moralización de ciertos comportamientos, si esto va a generar y genera efecto de no tener una base sólida para poder interpretar más allá del tipo penal, sino del bien jurídico en sí, la orientación de la cobertura del tipo penal. Primera cuestión que la someto a su réplica al comentario.
Sí, gracias. Mira, en realidad hay que partir, como yo decía, de que un Estado de libertades va a ser muy difícil que uno proteja bienes jurídicos, sea cual fuere, solo con normas de prohibición. No mates, no robes, no hurtes. Va a ser muy difícil. La idea justamente es, el Estado puede, a través del derecho y el derecho penal, su pretexto de pena, o bajo amenaza de pena, imponer ciertos deberes que normalmente pasaban en filosofía o en ética por deberes morales. La respuesta es sí, excepcionalmente sí. ¿Cuál creo que es un error cuando uno construye, o algunos construyen la teoría de infracción de deber? Que piensan que la infracción de deber se construye sobre la base de la persona, del funcionario. Entonces dice, le achacamos al funcionario deberes morales. Y los delitos de infracción de deber no se deben construir sobre la base de la persona, sino sobre la base de la institución, de la estructura social. Lo importante es la institución y no la persona. Lo que pasa es que la institución, administración pública, administración de justicia, es un ente abstracto que está representado evidentemente por seres humanos. Entonces, por ahí viene el reproche, ¿no? No es que yo le exija a un ciudadano, tienes que ser un funcionario probo, correcto, transparente, imparcial, por ser funcionario, o sea, por ser una persona como tal, sino porque esa persona representa al Estado y el Estado necesita que su administración pública funcione correctamente y su administración de justicia funcione correctamente. Entonces, los deberes son deberes de las estructuras sociales, de la necesidad que tiene el Estado porque funcionen algunas instituciones básicas como relaciones paterno-filiales, relaciones de asistencia, ¿no? Recuerdo que en función de deber no solo funciona para los delitos funcionariales, ¿no? Por eso es que justamente cuando decimos que se vulneran deberes de probidad, de transparencia, imparcialidad, claro, puede sonar a deberes muy morales y muy subjetivos. Pero lo que pasa es que la administración pública, por ejemplo, cuando contrata, la administración tiene que ser imparcial, tiene que ser objetiva, tiene que buscar el mejor beneficio para el Estado, porque finalmente el Estado presta un servicio social, un servicio de asistencia social fundamentalmente. Entonces, los afectados no son un ente abstracto, finalmente son los ciudadanos y normalmente los ciudadanos más vulnerables. Por eso necesitamos un Estado fuerte. Y por eso es que justamente cargamos con responsabilidades a quienes ocupan esos cargos. Aquel que accede formalmente a un cargo funcionario tiene una posición privilegiada, una posición que los demás ciudadanos no tienen. Tiene bajo su esfera de dominio la posibilidad de vulnerar de manera más fácil el bien jurídico que un tercero que no lo tiene. O sea, aquel que tiene un estatus privilegiado, también frente a esta persona, la exigencia tiene que ser mayor. Entonces, un poco ese es el razonamiento, ¿no? A mayores privilegios, mayores exigencias, ¿no? Entonces, por ahí va un poco el tema. Ahora, para ya resumirlo a lo que me preguntaste, ¿no? O sea, se pueden imponer ciertos deberes morales, depende de cómo lo entiendas. Bajo la forma en que yo lo entiendo, sí se pueden en cuanto sean necesarios, indispensables para cautelar otros intereses tan importantes como la vida, la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, definitivamente, usted da en el quid del asunto, hay que hacer muchas cosas de disección, por así decirlo. Hay que hacer muchas cosas de separación. Lo que le decía, para un poco perfilar la idea, es que me parece que no se descarta, como usted bien dice, la necesidad, por más Estado liberal que sea, de cargar con deberes desde solidaridad. Como lo sabemos, hay un tipo que precisamente reprime al que afecta un deber de solidaridad, que es un deber positivo de base, ¿no? De naturaleza, por así decirlo, ¿no? No es naturalístico, pero sí ya entendemos con facilidad. Y hay necesidades, pues, de cargar con deberes de fomento, de cuidado, de mantenimiento, que coadyuven, pues, a todo esto que redundaría, bajo una hipótesis liberal, en el libre desarrollo de la personalidad. O sea, al final todo el sistema está construido, o sea, deberes negativos positivos en la persona como sujeto. Como Estado liberal, se supone que debe partir de ahí. Eso está claro. Muy bien. Lo que cuestionaba, su perspectiva, es que precisamente, por más que se conciba eso, el problema está para la definición. Me parece que el problema de la dogmática nacional, y sobre todo la que parte de la jurisprudencia, es quizás quieren explicar mucho sobre los bienes jurídicos y dicen mucho más de lo que deberían decir. Ahora, sobre otro aspecto que usted ha indicado bien, cuando hablamos de delito de infracción de deber,
calzamos o comprendemos mucho más, como usted bien dice, que el sujeto, que es el intraneus, y por lo tanto tiene toda la carga de estos deberes, llamémoslos institucionales, porque acá, ahí me parece que hay que hacer un paréntesis y reconocer que el aporte de Jacobs es sentar unas bases que algunos cuestionan, pero la sienten en el tema de las estructuras de imputación. A mí me parece válido, me parece importante la atribución, que si bien es cierto, no solo habla de autoría, pero sí siente la base de por qué uno responde, ¿no? Más allá que uno comparta o no, me parece interesante y le da un contenido, un sustrato. Ahora, eso de ahí también yo lo quiero llevar a lo que también hemos estado indicando. Nos quedamos en el sustrato, en la sustancia, que es fundamental, encontramos las bases de la responsabilidad sobre la base de una estructura normativa, y ahí comenzamos algo muy importante, que es el reconocimiento de que cuando hablamos de derecho ya no hablamos de un mundo de naturaleza, sino de un mundo prescriptivo. A mí me parece fundamental. Y es por eso que, entendiendo eso, entendemos la existencia de los deberes positivos y ese tema, y entendemos la naturaleza de los delitos de infracción de deber, ¿no? Y obviamente comprendemos que los delitos de dominio también son delitos, si queremos decir, de infracción de un deber general, pero obviamente con otros postulados. Bien. Pero acá aparece, creo yo, la confusión, y me gustaría su opinión, y por ahí la he deslizado, pero me parece que cae muy a pelo, es, bien, identificamos el sustrato, deber positivo, relación paterno-filial, es clarísima, funcionario público es más claro todavía, creo que son las dos instituciones más evidentes como instituciones positivas, y lo ponemos del otro lado, y es cierto que algunas veces olvidamos, pensando que ya tenemos la razón con esto, olvidamos al principio de legalidad, en algunas figuras como aparecen en los manuales, y el padre que ve cómo matan a su hijo menor de edad, y simplemente dice, bueno, yo no soy, ¿no? Dice, ¿parricidio? ¿No? Y empiezan a cruzar, pero es un deber positivo, ¿pero qué? ¿Deber moral? ¿Deber jurídico? ¿Y dónde queda el principio de legalidad? Por ahí poner ese cuestionamiento para su explicación, doctor. Sí, gracias, Alfredo. Sí, es interesante el tema que tocas. Te iba escuchando e iba acordándome de algunos textos. Tú bien dices que la idea de infracción de deber no solo aplica en delitos funcionariales, sino también en relaciones paterno-filiales. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando leía un trabajo de José Antonio Carollón, de delito de infracción de deber, él en uno de sus trabajos tiene varios aportes al respecto, ¿no? Comienza con el ejemplo de la madre que mira cuando una tercera persona pues ultraja sexualmente a su hija. Claro, y él más o menos dice de que según la teoría de infracción de deber, la consecuencia directa sería pues que la madre sea autor de violación sexual. No de un delito de omisión, ¿no? Sino de que para tener un deber responde directamente por el resultado, ¿no? Porque finalmente en el delito de infracción de deber, además, no hay posibilidad de otra participación distinta, ¿no? Aquel que tiene deber especial siempre es autor. Según la teoría ya, pues según lo que todo el mundo ya más o menos se acepta, ¿no? Aún cuando hay discrepancias, pero menores. Entonces, claro, uno pensaba, y lo piensas, violación sexual, ¿no? La madre que solamente vio, dice, bueno, pero es la consecuencia lógica de la infracción de deber. Yo creo que en realidad eso sería, digamos, me parece un primer momento de nuestra dogmática, un primer momento del entendimiento, cuando se empezó a trasladar las ideas, muchas alemanas realmente, de infracción de deber a nuestro país, se empezó a entender de que basta que el sujeto infrinja un deber que tiene, padre, por ejemplo, titular de los bienes jurídicos de sus hijos, de fomentar y protegerlos, para que inmediatamente responda por cualquier delito al margen de la descripción del tipo legal. Y ahí hay un problema, porque en realidad habrá que ver, claro, que más allá de deberes que infringes, si tu conducta se puede circunscribir en lo que el tipo penal redacta, en lo que el tipo penal sanciona. Sin la interpretación de tu conducta tiene el sentido de justamente encuadrar en el tipo penal. Pues tú tienes razón, ¿no? O sea, por más infracción de deber, ocurre también con la imputación objetiva, por más imputación objetiva en su momento, no puede rebasar y más allá de lo que dice el tipo penal. Entonces ocurre lo mismo también en los delitos funcionariales. Esto es,
No basta con que alguien infrinja el deber para decir autor, ¿no? Es autor y listo, no hay discusión porque él tenía el deber especial. No, hay que ver si su conducta tiene el sentido que cree de tipo penal. Yo tuve un caso, yo creo que los casos te ayudan realmente a poner a prueba los conceptos dogmáticos, ir haciendo los ajustes, ¿no? Puliendo algunas cosas, donde lo que se discutía era lo siguiente, y un caso pequeño y puntual, pero interesante. Eran 3 miembros de un comité, era un concurso CAS en una municipalidad de aquí de la región, y de los 3 miembros, 2 eran abogados, el presidente y otro más, el otro era ingeniero, y uno de los abogados que tenía más experiencia elabora un pliego de preguntas para la etapa de entrevista personal. Y, digamos, la noche anterior o en la mañana del concurso temprano, le envía el pliego de preguntas al presidente, ¿no? Más o menos con el siguiente texto, ¿no? Y le dice, por ejemplo, presidente, ¿no? Le adjunto las posibles preguntas para la entrevista. Tú sabes quiénes quieres que gane el alcalde, yo desconozco al respecto, si confía en ellos, tú dáselos, y si no, mantenga reserva sobre. Más o menos parafraseando, ese era el texto. El presidente del comité efectivamente recibe las preguntas. No hay duda de que el presidente no solo infringió su deber de imparcialidad, transparencia, ¿cierto?, que tiene que haber en los concursos públicos de selección de personal, sino que además su conducta tiene el sentido de interesarse indebidamente en provecho de terceros. Si su conducta no hay duda que es autoría. ¿Y por qué es autoría? Porque vamos al fundamento, infringe su deber, pero no nos quedamos con el fundamento, sino más que su conducta tiene el sentido de haberse interesado indebidamente en provecho de terceros. ¿Cómo? Al pasarle el pliego de preguntas a 2 de los candidatos en particular, en beneficio de ellos y en desmedro de los demás. Claro, la pregunta es, ¿esa misma conducta tuvo el otro miembro del comité? Y ni siquiera sabían para quiénes eran. Miren, y no hay duda de que infringió también su deber, ¿eh? Porque eso es clarísimo. Él tenía deber de imparcialidad, de transparencia, no debió haber actuado así. Claro, la pregunta es, ¿alcanza a ser típico de deducción incompatible? Miren, he discutido, uno puede decir sí, también la conducta de dar estas preguntas es interesarse indebidamente, y cuando el tipo penal habla en provecho de tercero, no tiene que tener identificado quién es el tercero, basta con interesarse indebidamente. Listo. De otra lectura también puede ser, miren, aparentemente es típico, pero en realidad él ni siquiera sabía que se iba a beneficiar. Y el delito de deducción incompatible sería un delito de peligro concreto, y por tanto exigiría un cierto nivel de publicidad concreta, no solo de interesarse en abstracto, un peligro estadístico, sino de interesarse en concreto. Y por tanto él no es autor, pero infringió deber, y es miembro de un colegiado. O sea, a lo que voy. Hay mucho que discutir todavía en estos temas, porque yo creo que no basta con infringir un deber para inmediatamente ser autor. Hay que ver si finalmente, aparte de infracción de deber, tu conducta tiene el sentido de realizar todos los elementos del tipo penal. Yo creo que hay una confusión de decir, o un malentendimiento, de concebir el delito de infracción de deber como decir, infringiste la norma, es pura teoría de normas, se acabó. Acá no hay más que decir, es blanco y negro, ¿no? Lógica binaria. Pero un caso es un caso, es decir, un caso es un hecho, en un caso hay dominio. No utilizando el dominio del hecho, pero hay dominio, hay manipulación, hay gente que camina, que coge las cosas, que suscribe, que visa, lo que sea. Eso se tiene que asumir en un tipo, y si el tipo está construido sobre la base de un deber positivo, de un deber institucional, se llama que se ha cumplido el supuesto de hecho de un delito de infracción de deber. Debemos reconocer, como les repito para acabar esta idea nada más, que el hecho como tal, las personas, el evento procesal, el objeto de imputación, la imputación penal, sigue siendo un factum, donde ha habido 1, 2, 3, 4 personas. Y lo único que va a interesar es si normativamente el delito es imputable como un delito, una competencia por organización, o un delito en virtud a una infracción institucional positiva. Me parece que esa confusión es la que nos permite jugar mucho terminológicamente y no dar respuestas prácticas, me parece. No sé qué usted opina sobre el particular. Bien, a tu pregunta, Alfredo, sí hay que recordar de que efectivamente es Abanto Vázquez quien escribe un trabajo en nuestro país, donde él se refiere a que si bien es cierto los delitos contra la administración pública, los delitos funcionariales, son delitos de infracción de deber, pero también algunos delitos como el peculado tenían elementos de dominio. Por el tema que en su descripción decía, pues, el que se apropia, ¿no? El apropiarse.
o en la colusión el que se concierta, y que por tanto había que hacer algunos actos, ¿no? Algunos actos positivos, algún facto tenía que concretarse, y esto él entendía que era del dominio, para poder decir que efectivamente hay un delito completo y alguien es autor. Y esta posición de Abanto Vázquez es tomada en su oportunidad, en su momento también, por alguna sentencia ejecutoria de la Corte Suprema, cuando habla del peculado, y dice expresamente de que los delitos, como el peculado, son delitos de infracción de deber con elementos de dominio. Y en realidad, yo discrepo un poco de esa posición, o discrepo de la posición, no un poco, discrepo de esa posición, en el sentido de que creo que fundamentalmente los delitos funcionariales son delitos de infracción de deber. Lo que pasa es que, como tú bien decías, no existe, vamos a decirlo así, un delito de infracción de deber a secas, per se. No es que el delito de infracción de deber esté regulado en el artículo pues, 387, 384, 382, no. Sino que la infracción de deber es el fundamento, en realidad. Y más allá de ello, más allá del fundamento, hay una descripción típica, ¿no? Entonces, cada conducta, cada delito como el peculado o la colusión, tiene una descripción típica para diferenciar una de otra y ver en qué consiste, y el fundamento, la autoría de la infracción del deber. A ver, el actuar de los funcionarios, en realidad, tiene que tener una concreción en el mundo externo, ¿no? Los funcionarios no son sujetos, no son mentalistas, ¿no? No es que yo me ponga a pensar y solamente con el hecho de pensar de que me voy a concertar con alguien, que voy a favorecer a alguien, o que ya me voy a llevar el dinero, ya se cometió el delito. Porque con solo pensar ya estoy infringiendo mi deber. No existe tal cosa, ¿no? En realidad, para que se pueda infringir el deber, tiene que haber una manifestación en el mundo externo. Y tu conducta ya se interpreta si efectivamente tiene sentido de lo que el tipo penal prohíbe o el tipo penal regula. Entonces, más o menos va por ahí la explicación, pero yo creo que lo que hay que hacer es entender correctamente las regulaciones del peculado, la negociación o la colusión, y entenderlo correctamente, darnos cuenta que son delitos de infracción de deber, pero que evidentemente describe una forma de conducta, ¿no? Ahora, apropiarse en el peculado no significa de que él tiene que personalmente apropiarse. Da lo mismo que se apropie él, o que él no haga nada y deje que un tercero amigo suyo se lleve el dinero. Da lo mismo. Tiene el sentido comunicativo de ser un acto de apropiación y haber vulnerado así sus deberes que están contenidos o se derivan de la propia norma penal. Perfecto, perfecto. Ha quedado bastante claro. Conversemos el extraneus sobre la responsabilidad penal del extraneus en los delitos de infracción de deber, haciendo alusión nuevamente a la casación de Puno, a la 231-2017, si no me falla la memoria, que nos colocaba en un escenario que palabras más, palabras menos decía, debido a la estructura, que es diferente a la de colusión, que es un delito de encuentro, no te permite expresamente indicar, no te permite la intervención de un tercero. Y como no te permite, y solo es un delito de infracción de deber, ¿no? Entonces no habría posibilidad de la complicidad, ¿no? Complicidad, ¿no? Dentro de esto, bueno, nos sirve como ejemplo clarísimo a este largo debate, más allá de lo que Jacobs señaló en el prólogo de Sánchez Vera, que desató el nudo Giordano, dice con su posición muy clara sobre la responsabilidad del extraneus, pero nuestra jurisprudencia, bueno, en ese momento, ese pronunciamiento marcó definitivamente las tesis de defensa volcaron sobre la argumentación de eso, pero haciendo un freno teórico decíamos, acá falta algo, no está completo, no está dicho todo, falta un poco más, se está olvidando de la parte general. Sobre eso sus apreciaciones, doctor, por favor. Sí, en realidad tiene razón en el sentido que esa jurisprudencia marcó bastante, golpeó, por decirlo de alguna manera, en diferentes sistemas, ¿no? Y en diferentes latitudes del país. Evidentemente en los casos de corrupción de funcionarios, ¿no? Al punto que en muchos casos los fiscales empezaron a sobreseer o los jueces empezaron a sobreseer al pedido de la defensa en base a esa casación que tú refieres. Bueno, ahí la de Ayacucho, fundamentalmente, ¿no? La de Ayacucho y después también hay otra de Puno vinculada a estos temas. Bien, yo creo que es un error. Yo creo que es un error porque en realidad, a ver, la palabra correcta ya, más o menos el texto de la sentencia era justamente de que como no estaba regulada expresamente la posibilidad de que un tercero participe en este delito de negociación incompatible en el propio tipo penal del 399, no permite la participación de tercero. La palabra no es no permite. La palabra es para su configuración, para su consumación,
no necesita de la participación de un tercero, porque es un delito de peligro, es un delito unilateral y bastaría con el interés indebido por parte del funcionario. Que no necesite es muy distinto a que el tipo penal no lo permita. Por supuesto que lo permite, como cualquier otro tipo penal que puede permitir la participación delictiva. Que el tipo penal no lo diga es evidentemente un tema de técnica, de técnica legislativa, ¿no? Imagínate que el homicidio, el más básico, 106, diga el que mata a otro, el que lo mata conjuntamente, el que lo mata por intermedio, el que ayuda a matar y el que instiga a matar responderá penalmente por tal. Es absurdo. Los tipos penales no están construidos así. Están construidos bajo la figura del autor y luego se amplía la participación, por lo menos según el entendimiento general, ¿no? Según el entendimiento general y bastante ya asentado. Entonces, en realidad, no puedo comulgar con esa jurisprudencia y confunde los conceptos otra vez, ¿no? Porque bajo la idea de que es un delito de infracción de deber, ¿sí? Por tanto, y al no estar regulado en el tipo penal, está prohibida, no permite la participación. Cosa totalmente distinta. Uno, no lo necesita. Pero segundo, esa infracción de deber no dice nada realmente sobre si puede haber o no participación. Lo que dice es cómo vamos a imputar a los funcionarios que sí tienen este deber específico. ¿Cómo vamos a imputarles? Y vamos a imputarles directamente como autores, sin que sea importante el dominio, y otras consecuencias propias de la infracción de deber, pero que no traslada sus consecuencias hacia el extraneus que perfectamente puede participar en el tipo penal concreto, sea negociación o otro delito de corrupción de funcionarios. Muy bien. Claro esa parte. Lo que también nos permite entrar al tema de que no habría, más allá de adoptar una posición de delito de infracción de deber, incluso la jacobsiana, ¿no? Basada en instituciones positivas, no hay nada que impida una participación delictiva. Instigación, complicidad, por lo menos teóricamente, ¿no? Sí me parece importante, habría que ver el tipo penal. Imaginemos que el legislador en estos arrebatos que creo que desde las últimas décadas está teniendo, diga, ahora sí, cuídense funcionarios públicos y creamos el delito de conspiración a los delitos contra la administración pública. Ahí creo que vamos a tener un problema de participación, me parece, pero que nace por la redacción del tipo penal. ¿Qué opinas si hubiera este tema? Claro, ahí hay todo un tema, porque en los delitos de conspiración, en los delitos de organización criminal, de banda criminal, el solo hecho de participar te hace siempre autor del hecho, ¿no? Te hace siempre autor del hecho. Y eso, claro, chocaría con aquellos que tienen un fundamento dogmático, como el caso Yacos, en el sentido de entender de que no, que solamente ciertas personas pueden cometer el delito y lo demás no. Pero como yo le decía, no hay un delito de infracción de deber puro. Eso no existe. O sea, no es que un artículo del código regule una infracción de deber por ser tal, sino que la infracción de deber es el fundamento de la autoría. Pero además hay que ver si su conducta tiene sentido de apropiarse, de interesarse, de concentrarse, de enriquecerse, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien esto. Ojalá que no aparezca esta figura nada más, pero bueno, hay que estar prevenido de estas cuestiones.